Y hoy, en particular, vamos a ver algo que es de una dificultad un poco superior a la última, a los últimos tópicos, pero está enmarcado dentro de lo mismo que tiene que ver con integración. Y utilización del teorema de los residuos para resolución de ciertas integrales, y en particular vamos a ver integración en puntos y cortes de ramificación. Es decir, vamos a ver que para resolver ciertas integrales vamos a tener que hacer uso de funciones multievaluadas que tienen cortes de ramificación. Por lo tanto hay que elegir contornos de integración que tengan en los cuales se evita el corte de ramificación. ¿Ok? Entonces, no hay una regla general para hacer este tipo de integrales, de manera que lo que hay que hacer es ver a través de ejemplos. Y hoy día vamos a ver en particular dos ejemplos. No sé si, ojalá que se vean los dos ejemplos, son un poco largos. Primer ejemplo, vamos a ver uno. Entonces, vamos a intentar resolver la integral de 0 a infinito del logaritmo de x partido por x al cuadrado más 4. De x. Esto es una integral real, ¿cierto? Que tiene que ser interpretada como una doble integral entropia, puesto que esta función diverge tanto, no está definida en cero, ¿cierto? Entonces, vamos a interpretar esta integral. El integrando no está definido en cero. Sin embargo, esta integral converge. Entonces, el logaritmo de 0 no existe, por lo tanto, en realidad, debemos interpretar esta integral como, en realidad, un límite, ¿cierto? Una integral impropia. El límite cuando epsilon tiende a 0 y cuando r tiende a infinito de la integral entre epsilon y r, ¿cierto? De log de x partido por x al cuadrado más 4. Entonces, en el fondo esa es la integral que queremos hacer. Vamos a poner el nombre y. Y como vemos, esta integral, el integrando, tiene polos. Vamos a definir la función f de z igual a log de z, ahora ya en el plano complejo, z al cuadrado más 4. Entonces, evidentemente, esta es una función que tiene polos en z igual 2i y también en z igual menos 2i, ¿cierto? Entonces, haciendo uso del teorema residuo, nosotros podemos englobar en un contorno, podemos englobar algunos de estos polos. Entonces, sabemos que la integral en ese contorno va a ser igual a 2pi por i, el residuo en ese punto, ¿cierto? En un polo simple, eso lo podemos pensar fácilmente porque la función está bien definida en cualquiera de estos dos puntos, el logaritmo no hay ningún problema. En el eje imaginario, y es una función analítica, ¿cierto? Entonces eso inmediatamente nos muestra
demuestra que es un polo simple. Entonces, el cuidado que hay que tener acá es que el logaritmo, al ser una función multivaluada, tiene puntos y tiene un corte de ramificación, ¿cierto? Entonces, como hemos visto, hay varias formas de definir ese punto de ramificación. O sea, varias posiciones, ¿cierto? El logaritmo z sabemos que este punto es un punto esencial, ese no puede ser removido, pero el corte de ramificación lo podemos definir a partir de ese punto como un rayo en cualquier dirección. La manera usual, ¿cierto?, es que el corte de ramificación esté a lo largo del eje negativo, ¿cierto?, del eje real negativo. Tenemos uno de los polos acá, en el eje imaginario, y el otro polo en menos 2i, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir un contorno que va a rodear el punto 2i, pero al mismo tiempo va a evitar tanto el corte como el punto de ramificación. Entonces vamos a ver qué pasa con un contorno de este tipo. Un contorno que acá hace un semicírculo, después se va a lo largo del eje real, después hace otro círculo y después pasa por sobre el corte. En realidad eso sobre el corte es algo, tiene que ver con cuál es la rama que vamos a elegir, pero en realidad estamos ocupando prácticamente la posición, o sea, entonces los radios van a ser R y epsilon. ¿Se alcanza a ver el dibujito? Ya. Entonces la idea es que vamos a hacer tender epsilon a 0 y R a infinito. ¿Okay? Y vamos a ver que esa integral converge, es decir, que ese límite existe y que por lo tanto vamos a tener resultados para esta integral. Entonces, la función, o sea, la integral, permítanme, vamos a llamarle I a toda la integral en el contorno. A este contorno le llamamos el contorno C, ¿cierto? Y le vamos a llamar I mejor a la integral en el contorno C de f de z de z, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 4 integrales, que va a ser la integral entre epsilon y r de f de z más la integral en el semicírculo de radio r, el más grande de acá, f de z más la integral ahora entre menos r y menos epsilon, ¿cierto? Entre menos r y menos epsilon de log de f de z, para que escribirlo todo, de z, más, por último, la integral en el semicírculo de radio epsilon de f de z de z. Entonces vamos a llamarle a estas integrales, le vamos a llamar I1, a esta le vamos a llamar I2, I3 e I4, ¿cierto? Por lo tanto, I es igual a la suma de 4 integrales, I1 más I2 más I3 más I4. ¿Ok?
Entonces, bueno, como ustedes pueden anticipar, tanto la integral en el semicírculo de radio R como la integral en el semicírculo de radio epsilon van a ser 0 en el límite. Es decir, vamos a querer demostrar, o demostraremos mejor, eso no va a tener prácticamente ninguna novedad, es lo que hemos hecho siempre que demostramos que en los semicírculos las integrales tienden a 0. Entonces demostraremos que I2 e I4 tienden a 0 cuando epsilon tiende a 0 y cuando R tiende a infinito. Por otra parte, si se fijan ustedes, I1 y I3 están completamente relacionadas, ¿cierto? Así que vamos a ver cuál es la relación entre I1 y I3, es decir, esta integral está un poco asimétrico el dibujo, pero este dibujo debería ser completamente asimétrico. Me acabo de ver esta parte. Esta integral y esta integral están relacionadas, ¿cierto? Entonces, resolvamos o escribamos I1 y también I3. Entonces, partamos con I1. I1 es igual a la integral entre epsilon y R de log de x partido por x al cuadrado más 4. ¿Por qué pongo x? Porque esta integral es a lo largo del eje real, ¿cierto? De x. Como x es un número positivo entre epsilon y r, este integrando no hay nada que hacerle, ¿cierto? Esto ya está en la forma definitiva, podría decirse. Este es un número positivo, por lo tanto, este logaritmo de un número real positivo no hay ningún problema con eso, es el logaritmo real que conocemos. Sin embargo, para el caso de I3 es la integral entre menos r y menos epsilon, ¿cierto? La dirección es importante, ¿eh? ¿En qué dirección estamos integrando? Este contorno es positivo, ¿cierto? Por lo tanto estamos integrando de menos r a menos epsilon. Entonces este es el logaritmo de x de nuevo, esto está a lo largo del eje real acá, ¿cierto? Lo escribimos superior al corte para acordarnos de que vamos a ocupar el valor correspondiente a esta rama, a la rama de arriba. Podríamos ocupar, porque acá es donde la función se hace multivaluada, ¿cierto? Entonces hay que elegir una rama. Vamos a elegir la rama de arriba. ¿Cómo hacemos eso? Entonces tenemos logaritmo de x. A ver, puedo borrar acá. Ya. Entonces tenemos, acá me quedo corto de espacio, así que lo voy a escribir acá arriba. Logaritmo de x, pero en este caso ahora x es un número negativo, ¿cierto? Estamos en esta parte. Entonces el logaritmo de x nosotros lo vamos a escribir como el logaritmo de x, valor absoluto, más y por el argumento de x. El argumento de x en esta rama del logaritmo es igual a pi. ¿Cierto? Entonces fíjense que en la integral I3 va a aparecer otro término, un término imaginario. Entonces I3 es igual ahora. Si yo estuviera integrando por la rama inferior, este pi sería menos pi, ¿cierto? No sería pi, sería menos pi. Si hubiera elegido la tercera rama, sería 3pi, por ejemplo. Y así sucesivamente. Yo tengo el derecho a elegir la rama que yo quiera. Pero hay que tener cuidado de elegir una rama adecuada. Después vamos a ver un ejemplo en el que integramos
en la misma integral pasamos por arriba, nos damos la vuelta, después integramos por abajo. Y ahí se ve que acá aparecen distintos valores dependiendo si estoy integrando, entre comillas, por arriba de la rama o por abajo. En realidad estoy integrando en el mismo punto, pero en distintas ramas. Esa es la sutileza de estas integrales. Eso es lo que yo les digo que es como un poco más complicado. Pero tampoco es algo tan difícil. ¿Vale? Entonces, I3, que es el logaritmo de x, nos va a quedar el logaritmo del valor absoluto de x más I por pi partido por x cuadrado más 4, ¿cierto? Que es de x. Esto entre menos r y menos epsilon. Entonces fíjense que yo puedo dar vuelta a los límites de integración agregando un signo menos global acá y me va a quedar integral entre menos epsilon y epsilon, ¿cierto? Pero al mismo tiempo puedo dar vuelta a los límites de integración, agregar un signo menos y además hacer un cambio variable x menos x. Entonces al final la integral me va a quedar de igual entre epsilon y r log de x más i por pi partido por x al cuadrado más 4. Hice dos cambios de signo. Ahora, ¿por qué los puedo hacer los dos cambios de signo y me queda la misma integral? Es simplemente porque esta integral es par, ¿cierto? Entonces cambié los límites de integración, eso me da un signo menos y además hice el cambio x en menos x, pero el integrando queda igual. Entonces la integral queda exactamente igual. Entonces fíjense que al final me queda esta integral de acá más otro término. Entonces vamos a sumar las dos integrales. I1 más I3 no va a ser otra cosa que la integral entre 0 y r del log de x. Ahora le puedo sacar el valor absoluto, ¿cierto? Porque estoy integrando un intervalo positivo. Y me queda esta parte de la integral más esta. Entonces me queda dos veces. Dos veces log de x partido por x al cuadrado más 4 de x más el otro término, que es pi, la integral en dx de x al cuadrado más 4 entre epsilon y r. Acá me equivoqué, esto no es 0, esto es epsilon, ¿cierto? Después vamos a hacer el límite, todavía no hemos hecho el límite. Entonces esto hay que guardarlo. Eso de ahí tenemos que retenerlo en algún lado, porque es prácticamente lo que va a sobrevivir de toda la integral en el contorno, ¿cierto? Cuando llega al límite, entonces acá esto va a ser lo que yo quiero, lo que quiero inicialmente calcular. Esto va a ser una integral que me va a aparecer, un valor que me aparece directamente, y como les digo, vamos a demostrar que tanto I2 como I4 se van a hacer. Después aplicando el teorema de residuo, voy a tener el resultado. Entonces demostremos que tanto I2 como I4 tienden a 0. I2, habíamos dicho, ya se me olvidó que era I2. I2 es la integral en R, ¿cierto? Entonces I2 es la integral en el semicírculo R de f de z, es decir, del logaritmo de z partido por z al cuadrado más 4 de z. Entonces, vamos acotando esta integral para ver qué pasa en el límite cuando r tiende a infinito. Entonces, dijimos que f de z, valor absoluto, para encontrar la cota, es el valor absoluto del logaritmo de z partido por el valor absoluto de z al cuadrado más 4. Entonces, acá vamos a ocupar el truco que hemos ocupado ya varias veces, de decir que z al cuadrado más 4 es menor o igual
es estrictamente mayor o igual, no es estricto en realidad, que z al cuadrado menos 4, ¿cierto? Este truco nos va a servir porque al decir que la parte de abajo es mayor o igual que algo, la parte de arriba va a ser menor o igual que algo, ¿cierto? Y por otra parte, el log de z, es igual, digamos que log de z es igual a log de r, ¿cierto? El valor absoluto de z a lo largo de este contorno siempre es r, más y por teta, y el teta va cambiando, ¿cierto? Eso no lo podemos. Entonces tenemos que el valor absoluto de log de z es igual a eso. Por lo tanto, el valor máximo que puede alcanzar acá teta es pi, ¿cierto? Pi va desde 0, o sea, teta va desde 0 a pi, por lo tanto esto siempre es menor o igual que log de r más pi, ¿cierto? Esa es su cota. Lo máximo que le puedo sumar al log de r para un teta que va entre 0 y pi es pi. Entonces nos queda que la cota para f de z, ¿sí? Sí, i, pero es que i vale 1. El valor absoluto de i es 1. Entonces, esto es equivalente a decir que lo más grande que el mayor aumento que puede dar este término es pi. ¿Sí o no? Sí, ahí entendí. Claro. Y el log de r siempre es positivo, ¿no? Bueno, yo les confieso que yo soy bastante malo para estas desigualdades. A mí en matemáticas es de las cosas que más me cuesta, pero uno con la práctica va adquiriendo un poquito más de familiaridad. No es tan difícil finalmente. Uno le tiene un poco de respeto a estas cosas. O sea, quizás demasiado respeto. Bueno, entonces esto es menor que esto. Log de r más pi. Y por otra parte tengo la cota de abajo, que es r al cuadrado menos 4. ¿Cierto? Entonces este es nuestro llamado m. Entonces la integral I2 es ese teorema ML es fundamental en este curso. Entonces I2 siempre va a ser igual, menor o igual que ML, ¿cierto? Donde L es el largo del intervalo de integración. Entonces M lo acabamos de calcular, queda log de R más pi partido por R al cuadrado menos 4 por L, que es pi por R, ¿cierto? La mitad de la circunferencia. Entonces, eso tiende a 0 cuando R tiende a infinito. Porque esto tiende a R log de R partido por R al cuadrado, cuando R es muy grande, digamos, y esto a su vez tiende a 0. ¿Por qué tiende a 0? Porque el logaritmo crece mucho más lento que la función lineal, ¿cierto? Es así, y el logaritmo va así, mucho más lento. Por lo tanto, el r cuadrado le gana al r logaritmo de r. Entonces, primera demostración lograda.
I2 tiende a 0 cuando R tiende a infinito. Vamos con el I4. Y esto es lo que dijimos que había que guardar, ¿cierto? Esto que está en amarillo. I4. Entonces I4 es la integral en un círculo de radio de epsilon. Ahora hay que hacer el otro límite cuando epsilon tiende a 0. Del log de z, ¿cierto? Entonces el log de z es el log de epsilon más, donde epsilon vamos a considerarlo positivo, pero igual para recordar que es un radio, ¿cierto? Entonces es positivo. Pero igual vamos a poner valor absoluto ahí para que sea más evidente. Y teta lo mismo de allá. Y ahora es epsilon z al cuadrado. Es epsilon por e a la i teta. ¿Cierto? Esto de acá. Este es nuestro z. Al cuadrado más 4. De z. Que en realidad, bueno, pongamos los z. Entonces, ahora nuestro f de z, valor absoluto, es log de epsilon más i teta partido por epsilon e a la i teta al cuadrado más 4, valor absoluto. Ahora hay que hacerlo de otra manera, ¿cierto? No se hace igual que esto, porque ahora el límite va a ser epsilon tendiendo a 0. Entonces tenemos que arreglárnosla para que podamos demostrar de que en el límite epsilon tendiendo a 0, esto también se va a 0, ¿cierto? O encontrar la cota para ver qué pasa con el mm. Entonces vamos a ocupar, voy a borrar acá, entonces vamos a ocupar acá que epsilon, la parte de abajo, ¿cierto? E a la i teta al cuadrado más 4. Fíjense que acá el epsilon va a ser un número pequeño, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que epsilon es mayor que 0 y menor que 1. ¿Cierto? Lo voy a restringir a ese intervalo. Vamos a tener que relanzar la conversación. ¿Cierto? Por lo tanto, yo puedo decir que esto es mayor o igual que 3. Porque esto como máximo, ¿cierto? Cuando el radio de este epsilon es menor que 1, esto como máximo me puede restar al 4 un número 1, ¿cierto? El máximo, digamos, resta que le puedo hacer al 4. Por lo tanto, esto es mayor o igual que 3. ¿Cierto? Entonces nos queda que f de z, valor absoluto, es menor o igual que log, lo de arriba lo dejamos igual, log de e más i teta, que vamos a ponerlo igual a 1 nomás, ¿cierto? A pi, perdón, un argumento similar al anterior, más pi, partido por 3. Partido por 3. Entonces este es nuestro n. Por lo tanto, la integral completa, que se llama I4, es menor o igual que m, que es log de epsilon más pi partido por 3, por el largo del intervalo, que en este caso es epsilon por pi. Entonces, cuando epsilon tiende a 0, este es el término
el término, el pi acá se lo come el epsilon, ¿cierto? Entonces podría quedar la duda de qué pasa con el término epsilon logaritmo de epsilon. Entonces, epsilon logaritmo de epsilon, cuando epsilon tiende a 0. Y esto tiende a 0 de nuevo. Epsilon logaritmo de epsilon tiende a 0 cuando epsilon tiende a 0. Eso se puede demostrar también. El logaritmo de epsilon, o sea, cuando el logaritmo. No, es puro. Eso es similar al. Es que lo que pasa es que acá esto es más delicado, ¿cierto? Porque acá el logaritmo de epsilon tiende a menos infinito, ¿cierto? Pero el epsilon le gana al logaritmo de epsilon nuevamente. Entonces, por lo tanto, este tiende a 0, este tiende a infinito, pero el conjunto, la multiplicación tiende a 0. Eso, si no lo tienen claro, lo pueden verificar. Hay una formulita ahí para. Lo pueden verificar ustedes mismos. Va a aparecer probablemente cada vez que integremos de esta manera va a aparecer esa. Cuando hagamos círculos acá en torno a puntos de ramificación, bien digo, vamos a tener que hacer este epsilon teniendo a 0 y va a aparecer esto, ese hecho. Pero vamos a dejarlo ahí planteado. El I2 y el I4 tienden a 0, 1 en el caso que R tiende a infinito y cuando epsilon tiende a 0, ¿cierto? Eso es como habíamos prometido, tenemos dos de las integrales que se van a hacer. Entonces ahora sí tenemos I. Ahora sí tenemos el I completo cuando R tiende a infinito y epsilon tiende a 0, ¿cierto? Tiende a 2 veces la integral de 0 a infinito del log de x partido por x al cuadrado más 4 más y pi, la integral de 0 a infinito de x al cuadrado más 4. ¿Cierto? Y esta es la que estamos buscando, entonces estamos cerca. ¿Qué es lo último que nos queda? Aplicar el teorema del residuo. Solo nos queda aplicar el teorema del residuo para encontrar una expresión para esta integral y la solución de la integral en el contorno, que probablemente, fíjense que el residuo va a tener parte real y parte imaginaria, entonces vamos a poder igualar y vamos a encontrar el valor de dos integrales. Esta viene de regalo, podría decirse. Entonces, por el teorema de residuo, este lápiz no se borra. Entonces, por teorema de residuo, tenemos que I es igual a 2pi ¿cierto? El residuo de f de z en z igual 2i. Y eso es fácil porque tenemos que f de z, tenemos que este residuo en realidad es un polo simple, o sea, el 2i es un polo simple, entonces tenemos log de z partido por z más 2i, z menos 2i, ¿cierto? Entonces acá tenemos que el residuo es 2pi por i por esta parte
¿cierto? Esto de acá, evaluado en 2i. Entonces es el log de 2i partido por 2i más 2i, 4i. Entonces se va el i ahí, se va el 4, queda un 2. Vamos a ir allá. Entonces queda que i es igual a pi medios por el log de 2i. ¿Cuánto vale el log de 2i? Ustedes tienen que... Esa función logaritmo es también una de las cosas importantes del curso. Tengan súper claro qué es un logaritmo, cómo se calcula y todo. Es una de las novedades de la variable compleja con respecto al cálculo real, ¿cierto? Entonces, esto es pi medios por el logaritmo de 2 más i por pi medios, ¿cierto? Que es el argumento del número 2i. Entonces, si se fijan, este valor y esta integral de acá, entonces ahora podemos igualar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Por lo tanto, nos queda que la integral de 0 a infinito... ¿Sí? Va a cerrarse. Ah, ya. Démosle otra... Hagamos otra vueltita entonces. Ya. Ya. Entonces estamos con el logaritmo de x, acá partido por x al cuadrado más 4 de x. Entonces eso igual a pi medios logaritmo de 2 partido por el 2 que estaba acá, ¿cierto? Entonces queda pi cuartos log de 2. Y la otra integral, esta la que nos sale gratuita, digamos, es la integral entre 0 e infinito de dx partido por x al cuadrado más 4. Y esta integral es igual a pi medios por i pi medios. Entonces hay un pi que se va y nos queda pi cuartos. Pi cuartos. Déjame verificar que esté correcto. Sí, está correcto. Eso es una manera de integrar en un corte de ramificación, ¿cierto? Yo podría haber hecho un integral acá, ¿cierto? Por ejemplo, haber hecho un circuito así, por ejemplo, ¿cierto? Justamente para evitar este problema del corte de ramificación. El problema con eso es que se hace más complicado y dejar acá, por ejemplo, el polo, ¿cierto? Se hace complicado estas integrales. Dibujito, por decirlo así, cualquier forma. ¿Cómo? ¿Se puede ocupar cualquier forma para hacer esta integral? Claro, o sea, yo lo único que necesito es rodear el polo, ¿cierto? Para ocupar el teorema residuo. El problema es que después es mucho más difícil. Si yo hago otro contorno, la gracia de este contorno, primero que nada, es que en el infinito me otorga el resultado que quiero, ¿cierto? Una de las partes del contorno se transforma en la integral que realmente estoy buscando, que era esta originalmente. Esta otra parte está relacionada con esta, entonces al final solo estas dos se transforman en una sola integral, digamos. Y estos son semicírculos, ¿cierto? Entonces es más fácil acotarlos que lo que sería acotar
otra figura más de otra manera. ¿Okay? O sea, este contorno es por conveniencia, este contorno azul. No hay una razón. Esta parte es porque nos otorga la integral que estamos buscando. El resto es por conveniencia. Ese es el motivo. Es porque sabemos hacerlo de esa manera. Pero no hay una regla. Si alguien puede resolverlo haciendo un contorno así, por ejemplo, en torno al 2i, acá está, miren, no sé si lo borré. También y lo sabe hacer y le da el resultado correcto, está bien también, pero probablemente sea mucho más difícil. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Calcular esta integral. Vamos a ver, como si fuera un ejercicio, ¿no? Calcular la integral entre 0 e infinito de x a la menos a partido por x más 1 de x. Donde a es un número real entre 0 y 1. No, nunca es 1 y nunca es 0, está entre 0 y 1. Entonces, fíjense que esta integral, de nuevo, el integrando está mal definido en 0, ¿cierto? Por lo tanto, una vez más, nosotros tenemos que interpretar esta integral de 0 a infinito, es por definición de x a la menos a partido por x más 1. Nosotros tenemos que interpretarla como el límite cuando r tiende a infinito y cuando epsilon tiende a 0 de la integral entre epsilon y r de lo mismo, ¿cierto? De x a la menos a de x partido por x más 1. Esa es la interpretación, porque para x igual 0 esto no está definido. Sobre todo por este signo menos de acá, ¿cierto? Que hace que en el fondo esto sea 1 sobre x a la a. Entonces, como a es un número real, no es un número entero, entonces la manera que tenemos de definir el x a la menos a es mediante el logaritmo. Y acá aparece el corte de ramificación. X a la menos a es la exponencial de menos a logaritmo de x, ¿cierto? En este caso un número positivo. Un número positivo porque x es real. Entonces, una manera de hacer esta integral es definir un contorno de integración. Veamos, ¿dónde están los polos de esta integral, de este integrando? Tiene un solo polo en x igual menos 1. Es decir, acá. Y acá, al tiro, si quieren ustedes al tiro, esto nos plantea un problema porque ya no puedo elegir esta línea como corte de ramificación, ¿cierto? Porque yo necesito englobar necesito englobar este punto y que la función esté definida en esa región para poder usar el teorema de los residuos. Entonces, vamos a elegir ahora este corte de ramificación. Este de acá. Justamente para evitar que el corte pase por este polo, ¿cierto? Y vamos a hacer un contorno que va a englobar a este menos 1 y que va a ser como corresponde
para la aplicación del teorema recursivo va a ser positivamente orientado, ¿cierto? No, es el R. Acá. Y acá va a evitar el corte. Entonces va a ir, esto también es como psicológico si ustedes quieren, porque en realidad va a pasar por el corte, pero en esta región va a ir por la rama de abajo, va a rodear al punto de ramificación y después va a volver por la rama de arriba. Ahora, bueno, nada, eso es todo. Este círculo va a ser de radio R y este círculo de radio epsilon, ¿cierto? Entonces después obviamente R va a tender a infinito y epsilon va a tender a cero. De nuevo, ¿por qué hacerlo así? Como lo que hablábamos anteriormente. Bueno, porque al yo hacer el límite, esta parte y esta parte de arriba que va a estar relacionada de nuevo, va a converger a lo que yo estoy buscando, ¿cierto? Y estos círculos de acá va a ser fácil acotarlos. Y de hecho las integrales en estos círculos epsilon y en el círculo R de radio epsilon y de radio R van a tender a cero. Igual que antes. Entonces, ¿por qué ese contorno? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia en integrar acá e integrar acá? Va a ser que el logaritmo, este logaritmo de acá, va a tener distintas fases, ¿cierto? Va a tener distintas partes imaginarias. Entonces, hagamos de nuevo, como habíamos dicho anteriormente, vamos a decir que esta integral en z, la integral en el contorno C completo, ¿cierto? Es el contorno C completo de f de z de z. Y de nuevo esta integral va a tener cuatro partes, ¿cierto? Que es la integral, vamos a partir con el contorno CR del círculo, ¿cierto? El círculo acá. Después va a volver, va a pasar por acá. Está bien. Va a venir por acá, se va a dar la vuelta en este sentido, en el contorno circular C epsilon, y después va a volver por acá arriba. Fíjense que la única diferencia es que acá θ vale 0, ¿cierto? En cambio acá θ vale 2pi. Uno puede decir, bueno, θ 2pi es lo mismo, ¿cierto? Bueno, para el logaritmo no es lo mismo. El logaritmo ve la diferencia. Por eso es que uno lo dibuja así, pero en realidad están pasando por el corte. Esa es un poco la sutileza, ¿no? C sub R entonces de f de z más, después viene la integral entre R y epsilon de f de z, después la integral en C epsilon, ¿cierto? De f de z más la integral entre epsilon y R de f de z de z. Entonces de nuevo esto lo vamos a llamar I1, I2, I3, I4. Entonces, I1 e I3 vamos a demostrar que demostraremos que I1 y 3 tienden a 0 cuando epsilon tiende a 0 una y cuando R tiende a infinito la otra. Y además vamos a ver inmediatamente que I2 e I4 están completamente relacionadas, ¿cierto? La única diferencia es una parte imaginaria que aparece en el logaritmo.
Veamos la relación entre I2 y 4. Relación entre I2 y 4. Entonces, escribamos I2. Ahora lo vamos a escribir explícitamente. Es decir, este logaritmo lo vamos a escribir con su parte imaginaria, ¿cierto? Entonces, I2 dijimos que era la integral entre R y epsilon. Está con el signo cambiado con respecto a lo que nosotros estamos buscando, ¿cierto? R y epsilon de E a la menos A el logaritmo de X, logaritmo de Z como número complejo, ¿cierto? ¿Cuánto vale el logaritmo de Z para esta región? Bueno, vale el logaritmo de X, positivo, número positivo, más I por 2pi, ¿cierto? La parte imaginaria del logaritmo, que tiene que ver con la rama, I por 2pi. Partido por X más 1, esto no cambia. X más 1. Entonces y esto es integral de X. Entonces para que me quede igual a la otra, yo voy a ponerle un signo menos y voy a intercambiar los límites de integración. ¿Ok? Al mismo tiempo, el E a la menos A por I2pi va a salir de la integral, no depende de X, entonces me queda menos E a 2pi A por I, ¿cierto? Me falta espacio. Voy a seguir allá arriba. Entonces, I2 queda menos E a la menos 2pi a I por la integral entre epsilon y r, ¿cierto? Porque cambié los límites de integración con este signo menos de acá por E a la menos A log de X más 1 de X. Y fíjense que esto no es otra cosa que I4, ¿cierto? Es esta integral de acá. El I4 no va a tener este factor, porque para I4 θ vale 0. Por lo tanto, la parte imaginaria del logaritmo es 0. Entonces, me queda I2 más I4, que es lo que aparece acá en la integral total, va a ser este factor común de acá, esta integral, 1 menos E a la menos 2pi a I, por esta integral de acá. Por la integral entre epsilon y r de E a la menos A log de X partido por X más 1 de X. Cuando hagamos el límite epsilon r teniendo infinito, esto va a converger a la integral que yo quiero calcular. Entonces, si tenemos claro que la integral I1 y I3 se van a hacer, ya estamos prácticamente listos, ¿cierto? Porque esto es igual al residuo en este punto de acá, que va a ser fácil de calcular, ¿cierto? Entonces, estaríamos listos con eso. Entonces, demostremos que I1 e I3 se van a hacer. O al menos veamos cuáles son los argumentos. Es similar al caso anterior. Similar al caso anterior. Son argumentos análogos.
camino es igual a la integral de f de z en CR, ¿cierto? En el semicírculo. F de z, valor absoluto, es igual a e a la menos a log de z, valor absoluto, partido por z más 1, valor absoluto. Bueno, acá va a pasar lo mismo, ¿cierto? Tenemos que z más 1 es mayor o igual que r menos 1. Acá esto de r es mayor que 1, ¿cierto? Este radio de integración tiene que ser mayor que 1 para que pase por afuera del. Por lo tanto, esto simplemente lo vamos a escribir como r menos 1. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos que e a la menos a log de z, valor absoluto, es e a la menos a log de z. ¿Qué es log de z? Es log de r más i teta. ¿Cierto? Esto es más fácil de acotar porque acá aparece un número e a la i por un número real, ¿cierto? Que siempre tiene valor absoluto igual a 1, ¿cierto? Esto es e a la menos a i teta por el valor absoluto de e a la menos a log de r. Entonces este tiene valor absoluto 1, siempre. Y en cambio este me queda e a la menos a log de r, que no es otra cosa que r a la menos a. Fíjense que acá no hay ninguna desigualdad, simplemente estoy escribiéndolo. Un poco evidente en realidad si lo hubiera hecho como lo hubiera escrito como al principio, porque una potencia, ¿cierto? Pero bueno, ya lo hicimos. Por lo tanto, f de z menor o igual que r a la menos a partido por r menos 1. Eso. Entonces este es nuestro m. Y el L es pi, 2pi ahora porque es un círculo completo, 2pi por R. Entonces la integral I1 es menor o igual, por el teorema ML, que 2pi R por R a la menos A partido por R menos 1. ¿Qué pasa con eso cuando R tiende a infinito? Si quieren este R a la menos A lo podemos escribir acá, R a la A, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá va a quedar R a la A menos 1. Voy a escribirlo acá. Y 1 menor o igual que R, pongámosle 1 menos A, ¿cierto? Por 2pi partido por R menos 1. Bueno, esto va como R a la 1 y esto va como R a la algo menor que 1, porque la A dijimos que iba entre 0 y 1, ¿cierto? Por lo tanto esto tiende a 0. Y 1 tiende a 0. Cuando R tiende a infinito. Que es otra manera de decirlo sería que, voy a escribirlo acá, que el I1 va como 1 sobre R a la A, ¿cierto?
por mucho que el A sea un número entre 0 y 1, de todas maneras, cuando R es indefinito, esto se va a hacer. Entonces tenemos ya que el I1 se va a hacer. Vamos a ver qué pasa ahora con el I3. El I3, que es I3. ¿Qué pasa con I3? Entonces I3 es igual a la integral en C epsilon de f de z, ¿cierto? Y f de z, valor absoluto, es igual a e a la menos, lo mismo que antes. De hecho, podríamos ocupar algunas de estas fórmulas que ya ocupamos. Pero fíjense que de nuevo acá la manera en que vamos a acotar el denominador es distinta, ¿cierto? Porque el epsilon es pequeño. Entonces vamos a eliminar la dependencia del denominador de epsilon. A ver. Claro, entonces esto nos queda epsilon a la menos a. ¿Está bien? Sí, epsilon a la menos a. Partido por epsilon por e a la i teta más 1. Eso es más corto, ¿cierto? Porque acá escribe directamente porque acá aparece una exponencial que tiene que ver con el círculo, ¿cierto? Con la parametrización del círculo, pero eso no influye en el valor absoluto, que es lo que vimos anteriormente. Entonces acá hacemos el truco decimos que epsilon por e a la i teta más 1 siempre es mayor o igual. El valor absoluto de esto es siempre mayor o igual que 1 menos epsilon. Ese es el truco. 1 menos epsilon. Claro, porque esto puede sumar, eventualmente esto puede sumar un número positivo, ¿cierto? Pero acá siempre está restando su valor absoluto. Entonces vamos a ocupar esto. Entonces tenemos que f de z es menor o igual que epsilon a la menos a partido por 1 menos epsilon. Vamos a sacar el valor absoluto porque vamos a considerar que epsilon es un número menor que 1, ¿cierto? Estamos acá en esta región, un círculo pequeño, ¿cierto? Entonces no necesitamos valor absoluto. Ya, entonces este es nuestro m, la cota m, y el m es 2pi por epsilon, ¿cierto? Por lo tanto tenemos que la integral completa siempre es menor o igual que epsilon e a la menos a 1 menos epsilon por 2pi epsilon. ¿Qué pasa con eso? Vamos a borrar acá abajo. ¿Qué pasa con eso cuando epsilon tiende a 0? Fíjense que esto es bastante astuto, porque al yo escribirlo de esta manera, cuando epsilon tiende a 0, acá me queda un 1 simplemente, eso va a desaparecer. Entonces es una manera de eliminar la dependencia de epsilon, sin dejar una expresión finita. Igual es bastante... Ya. Entonces esto va a tender a 0. Esta parte desaparece cuando epsilon tiende a 0. El 2pi lo obviamos un poco y nos queda esto una tendencia que va a ser epsilon a la 1 menos a, ¿cierto? Podría caber un peligro de que quedara dividiendo, pero a es menor que 1. Entonces acá va a quedar epsilon a una potencia positiva
Por lo tanto, esto tiende a 0, como corresponde. Entonces ya tenemos que tanto I1 como I3 tienden a 0. Esta integral de acá. Entonces ahora estamos listos. Lo único que nos queda es encontrar el residuo. Entonces veamos el residuo. Me parece que no tengo nada de borrar esta pisada. Entonces voy a borrar acá de nuevo. Entonces el residuo I es igual a 2pi por I, el residuo de f de z en z igual menos 1. Súper fácil, ¿cierto? Un polo simple, evidentemente. Entonces me queda e a la menos a logaritmo de menos 1. El logaritmo complejo por antonomasia, ¿cierto? Y eso es todo, por 2pi, que se me está yendo. 2pi por i. Entonces 2pi i veces logaritmo menos 1 es simplemente pi y pi. Entonces me queda e a la menos a pi por i. Entonces ahora vemos esto. I es igual a esto que escribimos acá. Es igual a 1 menos e a la menos 2pi a i por esta integral entre epsilon y r. Bueno, ya es evidente que vamos a hacer el límite. No, ya tenemos que hacer el límite. Ya hicimos el límite para poder eliminar estas dos contribuciones, ¿cierto? Entonces esto es entre 0 e infinito de la integral que queremos calcular, que es x a la menos a, ¿cierto? Lo vamos a escribir ahora ya en su forma más razonable, x más 1. Y esto es igual a lo que está acá arriba. A lo que está acá arriba. Entonces vamos a plantear la solución y listo. La integral, si yo despejo la integral entre 0 e infinito de x a la menos a de x partido por x más 1 es igual a 2pi i e a la menos a pi por i partido por 1 menos e a la 2 pi a i. Que es el resultado correcto. Ahora, esto ustedes, haciendo un poquito de álgebra, ustedes pueden demostrar pi sobre seno de a, una integral acá real, ¿cierto? Entonces esto no podía dar algo imaginario, o complejo, mejor dicho. Eso se los dejo, este paso se los dejo de álgebra nomás, ¿cierto? Y tenemos nuestro resultado. Fíjense, este lápiz es súper poco, ¿cierto? X más 1 y este, bueno, el resultado acá es phi sobre seno de a. Bueno, fíjense la conexión increíble entre esta integral que no tiene ninguna función trigonométrica y la solución que tiene. Bueno, eso se ve mucho en matemáticas. Está en la definición cartesiana
del círculo ya muestra esa conexión. Bueno, eso chicos, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué pasó con